Compartiendo las riquezas de la Biblia, La belleza de la palabra del Señor. gustando de la verdad. Hermano, usted ha tenido oportunidad de que le hayan invitado a un banquete y bueno, ya se abren las expectativas de lo que es un banquete y lo que es importante, atractivo a la vista, pero eso no es suficiente porque está afuera, tiene que suceder algo. Cierto, cada vez que soy invitado a un banquete están muy lindos los adornos, está muy bien vestida la gente, pero en realidad lo interesante allí es la comida del banquete. Vamos a ver entonces nuestro tema aquí en el Evangelio, el comer en los Evangelios. Qué crucial es esto. Vamos a leer a la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, desde el versículo 16 hasta el 24. 16. Entonces Jesús le dijo, cierto hombre preparaba una gran cena y convidó a muchos. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 20. Y otro dijo, he tomado mujer y por tanto no puedo ir. 21. Vuelto el esclavo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el amo de casa, dijo a su esclavo, ve pronto por las calles y las callejas de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. 22. Y dijo el esclavo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. 23. Dijo el Señor al esclavo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermano, aquí habla la cena, la cena, la cena. No pensemos que es la cena de las bodas del Cordero. Este es otro tipo de cena. Aquí el Señor está contando esto y hablando. Bueno, en este caso, Él es la alegría para las personas. Pero veamos aquí la nota explicativa. ¿Qué es esta cena? Veamos aquí en la Biblia versión Recobro esta nota explicativa. Esta gran cena es diferente de la fiesta de bodas de Mateo capítulo 22 versículos 2 al 14, la cual era la recompensa del reino. Esta gran cena es la plena salvación de Dios. Dios, el hombre de este versículo, preparó su plena salvación como una gran cena y envió a los primeros apóstoles como esclavos suyos para invitar a los judíos. Versículos 16 y 17. Pero como ellos estaban ocupados con sus riquezas, tales como la tierra, el ganado o una esposa, rechazaron la invitación. Versículo 18 al 20. Entonces Dios envió a los apóstoles para invitar a la gente de la calle, los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Debido a su pobreza y miseria, ellos aceptaron la invitación de Dios. Versículos 21 y 22 en su primera parte. Pero en la salvación de Dios todavía había lugar para más personas. Por tanto, Él envió a sus esclavos más lejos aún, al mundo gentil, representado por los caminos y los vallados, para forzar a los gentiles a entrar a la casa de su salvación y llenarla. Ah, oh, hermano, aquí está hablando de lo que es la cena. Bueno, el Señor vino para el pueblo judío y ellos se excusaron de una y otra manera. Todo era razonable para ellos y la cuestión es que no permitieron de aceptar la invitación. Entonces, tenemos que decir, por causa de eso mismo he sido alcanzado y la invitación no, nos alcanzó, hermano, y gracias a Dios por esto. Pero usted mencionó esta frase. Resulta que esta cena no es la cena de bodas, no lo es, sino que es la salvación completa, la salvación plena de Dios. Pero es que aquí es donde es algo que el maligno ha, ha mostrado así de una manera muy fuerte, que la salvación es simplemente no irse al lago de fuego. Y sobre eso está distraída la mayoría de los hijos del Señor.
pero no es a eso lo que se refiere aquí. La plena salvación de Dios debe ser completa en mi experiencia. Y aquí está. Vamos a desarrollar esto poco a poco, hermano. Entremos en este tema. En los evangelios se encuentran otras parábolas que también se refieren al comer, como esta que hemos leído en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24. Aquí tenemos la parábola de la gran cena, a la que fueron invitados a la fiesta, a la cual los invitados inventaron excusas para no asistir. Finalmente, la casa fue llena, no con ellos, sino con los pobres, los cojos e incluso con algunos que por fuerza tuvieron que asistir. ¡Qué tremendo es este cuadro que nos muestra cómo los escogidos rechazaron al Señor, quien se ofreció a ellos como un banquete! Mateo capítulo 22, desde los versículos 1 al 14, narra que un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Cuando todo estaba listo, o sea, los novillos y los animales engordados habían sido muertos, los invitados nuevamente se negaron a asistir. Y entonces otros fueron hallados en las encrucijadas de los caminos e invitados a asistir en su lugar. Pero se halló que uno de los invitados que estaban sentados a la mesa no estaba con traje de bodas, por lo cual fue echado a las tinieblas de afuera. Los novillos y los animales engordados se refieren a Cristo, quien fue muerto para que los escogidos de Dios puedan disfrutarlo como su banquete. Los gentiles fueron buscados en las encrucijadas después que los judíos rechazaron al Señor. Disfrutar de la fiesta de bodas no solo requiere el mejor vestido, sino también el traje de bodas, que es un cuadro del Cristo que experimentamos como nuestra justicia subjetiva. Observamos aquí entonces cómo Cristo describe su venida, tanto en su primer aspecto como en el segundo, como la fiesta de bodas que un rey hace para su hijo. Cristo vino para que su pueblo saciara su hambre al recibirlo a él como su banquete. Dicho banquete quedó abierto para todos cuando los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Este banquete es en su plenitud, lo disfrutarán los creyentes vencedores en la próxima era. El pueblo israelita, al leer la Biblia, usemos la expresión, ahí los judíos, con su religión fuerte, la farisea, venía una menor, que eran los saduceos, pero estos tenían una costumbre, la religión, y ellos eran los intermediarios entre el pueblo y Dios. Y de entre estos había una casta, una línea de sacerdotes, y solo que de ellos, de estos sacerdotes, uno, una vez al año, podía entrar a la casa del Señor y oficiar por sí y también por todo el pueblo. O sea, era una relación una vez al año. Aunque ellos estaban sirviendo en la casa del Señor, toda esa relación con Dios era distante. Diríamos así, era muy solemne, muy ceremoniosa. ¿Cómo es un banquete? Y aquí está la cuestión. ¿Cómo es un banquete? No es lo mismo que una cosa ceremoniosa. No estoy hablando de desorden, sino se rompen los esquemas. Y aquí está. El banquete que Dios proveyó es justamente su Hijo, el rico Cristo. Al mirar el relato y esta parábola que el Señor cuenta, menciona, y cómo se excusaron eh, tantas yuntas de bueyes, el otro que se casa, y vaya, solo son excusas, y dejaron de lado el banquete. Entonces Dios dice así, hay que ir a buscar a las personas, y aquí es donde entramos. O sea que venir aquí a recibir a este rico Cristo dentro de nosotros no puede ser una repetición de la vida farisea. Hermano Joel, hace tantos años que yo sirvo al Señor y que estoy aquí siguiendo los caminos del Señor. No ha sido nunca nada fácil, pero haciendo el esfuerzo, uno llega al final, hermano. Noto y Es observo un- aquí que usted esto, no esto viene. es un gran disfrute para mí. Bueno, puede incluso hablar de disfrute, pero no es lo que realmente está experimentando ni expresando. Una persona que tiene un continuo banquete está regocijándose, está alegre, está contento por la cantidad rica de comida que hay en ese banquete.
Hay versículos que marcan nuestra vida cristiana y uno de ellos es el que está aquí en Juan capítulo 1, versículo 11, donde dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Los vengo a invitar a un banquete. Vengo a proveerme como el rico alimento que cambiará sus vidas, los cambiará metabólicamente. Si continuamente me comen y disfrutan del banquete que les vengo a ofrecer, oh, sus vidas van a ser una vida de regocijo. Sin embargo, los suyos no lo recibieron. Y ahora, como bien leímos, queda abierta la invitación para nosotros los gentiles, hermano Juan, cuando el versículo 12 dice, más a los que lo recibieron, a los que aceptaron la invitación al banquete, a los que creyeron en el Señor y lo recibieron con su vida abundante. Bueno, esta persona, compuesta al ejemplo que usted acaba de poner, es una persona que a diario come, que disfruta constantemente de Cristo y sus riquezas. Es una persona que se regocija con el Padre al comer a Cristo como su provisión diaria. Esta es una vida de banquete continuo, una vida de regocijo. O sea que cuando voy a la Biblia no puede ser sino un banquete. Y cuando me toca estar con los hermanos, es lo mismo, las reuniones. Y cuando recibo el pan verdadero que vino del cielo, la palabra con las riquezas que contienen la vida divina, con su naturaleza divina, eso es un banquete. Es tan abundante lo que el Padre tiene que Cristo siempre satisface, llena los espacios. Qué glorioso banquete es esta persona, compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, La hermosura de la palabra del Señor. compartiendo desde la ciudad de Concepción, Chile, y con muchas iglesias en este país, dando el testimonio del Señor en las ciudades. Nos alegramos de vivir de esta manera y que nuestra vida de iglesia es un banquete. Le animamos a vivir de esta manera y a relacionarse y a crecer en vida en el Señor. Nuestro teléfono de WhatsApp, usted nos puede escribir, le responderemos, o también nuestros correos y asista a nuestras reuniones generales también. El teléfono en el cual nos puede llamar o escribir es más 569-8922-3924. El correo es estudiodelabiblia@btr.net y por Facebook nos encuentra en programa.ra.90. Todos cordialmente invitados al banquete. La gracia del Señor Jesucristo, El amor de Dios la comunión del Espíritu Santo. sea con todos vosotros.